nombre es Wilmer León, estudiante SAIA de la carrera de Ingeniería en Computación. Voy a hablarles sobre el tema de adquisición de datos. Una breve introducción sobre el tema. En la actualidad el sistema de adquisición de datos debe tener una estructura y organización muy equilibrada que le permita su buen funcionamiento. De ello depende de que el mismo rinda al máximo sin ningún defecto. Una definición del tema sería que la adquisición de datos la podemos definir que es un conjunto de señales físicas para convertirlas en tensiones eléctricas y digitalizarlas de manera que se puedan procesar en una computadora. Para la adquisición de datos debe pasar por una serie de etapas de acondicionamiento que se adecúan a la señal a niveles compatibles con el elemento que hace la transformación a señal digital. El elemento que se hace dicha transformación es el módulo de la digitalización o tarjeta de adquisición de datos. ¿Cómo se adquieren los datos? La adquisición de datos se inicia con un fenómeno físico o propiedad física de un objeto que se desea medir. Este cambio entre las propiedades físicas puede ser cambio de temperatura, o la temperatura de una habitación, o la intensidad o intensidad de cambio de una fuente de luz, o la presión dentro de una cámara, o la fuerza aplicada a un objeto. Dentro de los elementos para tener una adquisición de datos tenemos una serie de elementos, ¿verdad? Estos se refieren también en un equipo electrónico cuya función es el control simplemente al registro de una o varias variables de un proceso cualquiera. De forma general pueden estar compuestos por los siguientes elementos. Tenemos sensores, tenemos amplificadores operacionales, amplificadores de instrumentación, aisladores, multiplexores analógicos, multiplexores digitales, circuitos sample core, conversores AD, conversores de A, microprocesadores, tenemos contadores, tenemos filtros, tenemos comparadores y fuentes de potencia. Aquí tenemos una serie de conceptos, ¿verdad? Vamos a definir qué es un sensor, ¿verdad? Un sensor tiene como función de convertir la variable que estamos estudiando, en este caso variables físicas que se desean registrar en una magnitud eléctrica. Estas variables físicas pueden ser voltaje, corriente, resistencia, capacidad, inductancia o otro. También podemos registrar magnitudes físicas importantes como es la temperatura, la humedad, la presión, la concentración, la iluminación, el flujo, la posición, nivel y peso. Dentro de estos sensores tenemos unos tipos de sensores, que en este caso vamos a estudiar el sensor de corriente. Este tipo de sensor tiene como función de convertir una magnitud física en un nivel de corriente directa equivalente. Su ventaja principal de este nivel de corriente obtenido puede ser transportado a distancias grandes sin que se produzcan pérdidas significativas. Y una de las desventajas del sensor sería que a la vez consiste que la corriente siempre tiene que ser convertida a voltaje antes de suministrársela a un convertidor AD. Ejemplo de un sensor, tenemos acá un ejemplo, ¿verdad? Esto es un circuito integrado que funciona como una función de corriente dependiente de una temperatura en microfaradio. Y la gran mayoría de estos sensores industriales de corriente están normalizados para transmitir un rango de corriente entre los 4 a 20.000 miliamperes, por ser considerado que es un rango óptimo para su transportación. Tenemos un sensor de voltaje, ¿verdad? Este se encarga de entregar un nivel de voltaje equivalente a la señal física que se mide, ¿verdad? Por lo general, estos amplificadores de instrumentación operacionales, comparadores, donde estos sensores muchas veces incorporan resistores variables, permite ajustar, que viene siendo una de las ventajas, permite ajustar el rango de voltaje que ellos entregan al rango que nuestro conversor necesita.
Esta es su gran ventaja a su vez. Su desventaja es que la señal por ellos generada no puede ser transmitida más allá por pocos metros, porque sí que se provocan pérdidas las mismas. Tenemos aquí un ejemplo también de voltaje. Frecuentemente sensores de voltaje son las celdas fotovoltaicas capaces de convertir un nivel de iluminación en una señal de voltaje equivalente. Tenemos los sensores resistivos, ¿verdad?, que convierten la variación de una señal física en una variación de resistencia. Entre sus ventajas de este tipo de sensor es que debe utilizar un puente en alguna de sus variantes para convertir variación de resistencia en una variación de voltaje. Aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de sensor, ¿verdad? Termoresistencia en 3000 ohms, y usualmente conectamos los termoresistencias en un puente balanceado de la siguiente forma. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de la conexión que acabamos de explicar anteriormente. Aquí visualizamos el voltaje 1 y voltaje 2 con sus respectivas resistencias. Y aquí tenemos al final ya sería la fórmula con que vamos a calcular estos tipos de puentes. Ok, como habíamos hablado anteriormente, con la recolección de adquisición de datos debemos acondicionar, debe haber un acondicionamiento de la señal. En los sistemas de adquisición de datos, el acondicionamiento es utilizado el conversor AD. Es importante de la señal suministrar el conversor. La esencia del acondicionamiento es hacer que el rango de variación real que experimentará la variable al medir se convierte en rango máximo de voltaje de entrada que acepta el conversor AD. ¿Qué se utiliza? O sea, que el valor mínimo de la variable a medir imponga la entrada del conversor al valor mínimo del voltaje, que él acepte, y el valor máximo de la variable a medir imponga el valor máximo del voltaje que el conversor admite. Tenemos amplificadores operacionales, ¿verdad?, que son usados para garantizar que el conversor AD le sea suministrado el rango máximo de voltaje y así el mismo pueda dar el mayor número de combinaciones posibles. Tenemos amplificadores de instrumentación, ¿verdad?, que entre las características de este amplificador tenemos una impedancia de entrada infinita y una ganancia ajustable en ocasiones mediante una red resistiva de precisión externa o mediante resistores internos de precisión por interruptores o software. Tenemos los aisladores, ¿verdad?, que son dispositivos de gran importancia principalmente en sistemas médicos, donde se requieren aislar completamente al paciente del equipo de medición con el fin de evitar que en caso de desperfecto del equipo los pacientes estén expuestos a altos niveles de voltaje o corriente. Tenemos los multiflexores, son dispositivos, ¿verdad?, que permiten multiflexar varias entradas en una única salida diferente. Podamos utilizar un único conversor AD y con ello disminuir de forma considerable el costo en un sistema de adquisición de datos, ¿verdad? Los múltiples flexores se pueden dividir por el tipo de salida en simples y diferenciales o por el número de entradas de 4 a 8 a 16 entradas. Bueno, aquí tenemos un diagrama de los diferentes tipos de multiflexores, ¿verdad?, donde nos está indicando sus equivalencias, ¿verdad? Más adelante puede explicar un poco sobre esto. Y una tabla de multiflexores que serían más utilizados, como lo habíamos dicho anteriormente, que su equivalencia está entre 4, 8 y 16. Aquí está el multiflexor, la entrada y el tipo de salida. Aquí tenemos otro tema, sería el sample home, que es un dispositivo electrónico con dos posibilidades de trabajo. El modo de sample y modo hold consiste en que la señal pasa a la salida del dispositivo tal y como está en la entrada del mismo. Como podemos observar, aquí nos está indicando cuál es como un switch encendido o apagado. La salida
en modo hold, ¿verdad? Se mantienen al nivel de voltaje que exista en la entrada en el momento en que la señal fue activada. ¿Cuándo utilizar un sample hold? El sample hold debe ser utilizado cuando la señal de voltaje que entra a un conversor AD varía a un nivel suficiente como para que el conversor cambie a medio bit menos significativo en un tiempo menor que el conversor necesita para hacer la conversión. Tenemos los conversores analógicos digital AD, son dispositivos que convierten una señal eléctrica continua, generalmente voltaje, en un código digital equivalente. Aquí tenemos un diagrama de un tipo de conversor AD. Aquí tenemos nuestro voltaje de entrada, lógica de funcionamiento y su respectiva salida. Un conversor de A puede tener normalmente de 8 a 10 a 12 bits de salidas analógicas, que pueden ser voltaje o corriente. Y sus sales de control frecuentemente vienen especificadas en esta serie de siglas. En un conversor de A, igual que en muchos dispositivos digitales, el tiempo de establecimiento de un 1 lógico es mayor que el 0 lógico. Esto provoca que produzca un efecto no deseado conocido como glitch. O sea, un conversor de A puede tener normalmente de 8, 10, 12 bits salidas analógicas que pueden ser voltaje o corriente, y sus salidas de control frecuentemente son especificadas. Tenemos los microprocesadores, ¿verdad?, que son los que se encargan del almacenamiento y procesamiento de los datos. Son dispositivos que se encargan de todas las funciones de procesamiento de señal. Estos son de gran importancia porque son como el corazón del sistema de adquisición de datos. Aquí tenemos, para finalizar, lo que es un diagrama general de un sistema de administración de datos. Por lo general, esas son sus siglas en inglés. Aquí tenemos los sensores, ¿verdad? Si seguimos la derecha, aquí tenemos los aisladores. Aquí está lo que hablamos de los operacionales, los instrumentación operacional, comparadores. Aquí están los multiplexores analógicos, tenemos los filtros, circuitos lógicos, tenemos el microprocesador, el buffer. Aquí están los conversores AD, el sampling hold. Y de acuerdo a los microprocesadores de los procesos que realiza el procesador, tenemos los buffers y que dan respuesta a las memorias, a la salida por video y teclado. Este es el final de la exposición.